Iniciamos hoy una serie de videos encaminados a estudiar los límites de la mente. Digamos que hasta hoy lo más importante relacionado con límites y mente ha sido la tesis de que en la mente están los límites de un comportamiento. Que cuando una persona no es capaz de asimilar una situación o de asumir un rol en una situación específica o de cumplir una tarea que se ha propuesto, decimos que hay creencias en la mente que limitan al ser y que limitan el desarrollo de su propio potencial. Ese capítulo, digámoslo así, lo hemos estudiado mucho más a fondo y mucho tiempo en la psicología. Sin embargo, la pregunta por cuáles son los límites mismos de la mente no ha sido tratada tan profusamente. Y eso es lo que pretendemos hacer ahora en esta serie de videos. Nosotros históricamente tenemos unos datos supremamente importantes que ojalá se hubieran, digámoslo así, estudiado más a fondo. Pero sabemos que en la campaña nazi dirigida hacia la niñez y a la juventud alemana, estaba impreso el hecho de que no querían favorecer la generación de preguntas. Lo que ellos querían era, ante todo, que todos los niños y los jóvenes tuvieran respuestas. O sea, que tuvieran claro para dónde iban y que no dudaran. Esa fue la fuerza importante que impulsó a Alemania y que la sacó de una postración evidente que venía desde el Pacto de Versalles, porque en el Pacto de Versalles se consagraron unas condiciones que dejaron prácticamente aniquilada a Alemania. No solamente perdió la guerra, sino que perdió su espíritu, perdió su entusiasmo, perdió su creatividad, perdió su organización, perdió todo, prácticamente todo lo importante para crecer. Y lo que logró Hitler y con Goebbels encabezando, digamos, toda la publicidad nazi, fue levantar el espíritu alemán y levantarlo hasta el punto de que no solamente mejoraron en todos los aspectos, desde los deportes, el arte, la ciencia, sino toda la organización bélica que los llevó a ser otra vez una potencia mundial capaz de enfrentar una nueva guerra de nivel mundial. O sea, lo que lograron al aniquilar en cierta forma o al trabajar en cierta forma por reducir el papel de la mente fue canalizar todos los esfuerzos, canalizar todo el pensamiento, toda la actividad mental, toda la actividad física hacia los logros militares. Y Goebbels decía, nosotros sin el radio, por ejemplo, no hubiéramos logrado todo lo que logramos, porque el radio nos permitió llegar a rincones de Alemania donde no teníamos ningún acceso, solamente a través del radio y de la comunicación electromagnética. Entonces, nosotros sabemos que en esa campaña lo importante era anular el papel que la mente cumple en una sociedad. Y es que en una sociedad, por ejemplo, ya tenemos históricamente varios ejemplos interesantísimos. A mí me ha llamado mucho la atención las diferencias que existen entre politeísmo y monoteísmo. Porque el politeísmo significa muchos dioses, cada uno de los dioses con un ángulo o con un dominio donde ejerce su divinidad y su poder. Entonces, eso lleva a que tengan que convivir muchos dioses distintos, muchos, digámoslo, poderes diferentes, muchas concepciones distintas. De manera que es mucho más incluyente, por supuesto, una sociedad politeísta que una sociedad monoteísta.
De hecho, en el antiguo Egipto es claro que lo que hizo Akenatón al renunciar a todos los otros dioses y poner por encima de todos a Atón, pero ponerlo en el sentido de que el único verdadero es Atón, que en ese entonces correspondía al sol. Y él desató además, paralelamente con esta concepción, un ataque a todos los otros dioses, e incluyendo a los templos que tenían un culto a cada uno de esos dioses. Por ejemplo, el culto a Amón. Todos esos templos dedicados al culto a Amón recibieron ataques y recibieron menoscabo sistemático de sus tesoros y de sus riquezas. Entonces, cuando aparece el monoteísmo, aparece también una exclusión muy contundente. De hecho, cuando llega digamos, el triunfo del cristianismo a Roma, porque Constantino, como emperador, asume que la religión del Estado es el cristianismo. Y él es el que decide, no es tanto el concilio de Nicea, ni los, digámoslo, evangelistas de entonces, porque los evangelistas eran muchísimos. Y en el concilio él básicamente incide para que sean solamente unos 4 los que queden definitivamente consagrados como la verdadera doctrina. Pero desde ahí empieza también el concepto de la herejía, de lo que disuena de lo que es la doctrina central. Entonces también tenemos ese ejemplo histórico de cómo el monoteísmo, a través digamos, del ejercicio de la política de Estado, se convierte en una doctrina absolutamente excluyente, absolutamente, digámoslo, perseguidora de todas las disidencias. Y es que la mente lo que nos produce siempre es la diversidad, la divergencia. Una sociedad que permita que la mente se cultive y se desarrolle es una sociedad que tiene por fuerza, por naturaleza misma, que facilitar la convivencia entre distintas maneras de ver el mundo, entre distintas concepciones. ¿Por qué? Porque la mente es la especialista en buscar nuevos caminos, en buscar salidas distintas, en ensayar nuevas rutas y nuevas formas de pensamiento y nuevas formas de trabajar y nuevas formas de procesar la información. Y de ahí que todo lo que sea el progreso, el invento, la creatividad de las naciones dependa esencialmente es de el cultivo de la mente, que en el fondo es el cultivo de la diversidad. Además que nosotros tenemos que saber que podemos darle cabida a la mente y que al darle cabida le damos cabida a la disonancia, digámoslo así, a la discrepancia, a la multiplicidad de visiones. Por eso, cuando hablamos de democracia, hablamos de la capacidad que tiene un país o una comunidad para admitir distintas opciones, distintas versiones de la realidad, distintos proyectos, diferentes versiones de cómo es la organización humana y de cómo puede ser. Nosotros tenemos en la actualidad una cosa interesantísima, y es que, por ejemplo, China está metida en un programa de dominar todas las ejecuciones básicas susceptibles de competencia. Por ejemplo, todos los deportes. China está entrenando deportistas desde la cuna, desde las primeras etapas de un ser humano.
está entrenando gimnastas, está entrenando basquetbolistas, está entrenando futbolistas, está entrenando todo tipo, digámoslo, de deportista. Pero lo mismo está haciendo en la música. Un muchachito de nuestro país occidental, ya le queda muy difícil pensar en que él va a ser una estrella rutilante del violín, por decir alguna cosa. ¿Por qué? Porque él sabe, y cada vez sabe más, que los pequeñitos en China, desde lo más temprano desde la más temprana edad que puedan, están ya estudiando violín y ejercitándose en unos programas que son de condicionamiento, casi que el más estricto condicionamiento que se pueda establecer. O sea, casi que exigiéndole que a una personita pequeña, si no tiene 4 horas de trabajo diario sobre su instrumento, no almuerza. O sea que son regímenes implacables, centrados en que la persona ejecute y elimine la duda que introduce la mente. Porque cuando un niño se entrena de esa manera, él no tiene que pensar, él llega a manejar su instrumento, su violín, por ejemplo, y a tocarlo totalmente de memoria. No tiene que pensar, no tiene ningún espacio de tiempo entre una nota y otra, porque no tiene que pensar y decidir, sino que eso ya está decidido. O sea, toca de memoria. Y eso es aniquilar la mente. Eso es impedirle a la mente que interfiera en una ejecución. Entonces, por eso se están ocupando los primeros lugares en todo, en todos los deportes, en todas las ejecutorias musicales, en todo lo que sea algo que llamemos ejecución competitiva, donde haya competitividad en alguna ejecución. Ahí están los chinos, y ahí está el logro que ellos están buscando, que fue el mismo logro de Alemania. Eso produce unos resultados inmediatamente, porque si la gente no tiene que pensar, sino que ya tiene sus respuestas claras, sus respuestas contundentes, ya simplemente se orienta a los logros, a los objetivos que se propuso. Entonces, eso levanta moral y levanta la productividad y canaliza los esfuerzos, porque focaliza los objetivos. Entonces, eso no es que no funcione, es que antes funciona muy bien. Lo que pasa es que frente a lo que es el desarrollo general humano, eso tiene sus bemoles muy serios, y es que el crecimiento, la creatividad, el progreso, la diversidad de innovaciones en distintos campos depende de todo lo contrario, de permitir que la mente se cultive, de permitir que la mente explore, de permitir que la mente abra nuevos caminos y transite por esos nuevos caminos y averigüe nuevas posibilidades que esos caminos ofrecen. Eso es lo que finalmente nos hace más inteligentes. Por eso es importante de entrada decir, a ver, lo más importante no es que una persona se acomode a las normas que le está dando su hogar o su sociedad o su colegio o su institución educativa o su religión. No, lo más importante es que él pueda ver y comparar y admitir y ver cómo se pueden integrar distintos caminos, distintas versiones de la realidad. Por eso la democracia insiste en la capacidad del ser humano para ser inclusivo, para incluir
distintas y muy diversas, incluso opuestas concepciones sobre la realidad. De manera que, en principio, digámoslo así, nosotros favoreceremos el desarrollo humano, el desarrollo inteligente del ser humano a través del fomento de la actividad libre de la mente. Buena suerte, nos vemos en los siguientes.